Retiramos la piel a 24 champiñones chicos. Les retiramos la patita o el tronco. Este lo pueden utilizar en otro guiso. Apartamos los champiñones. Retiramos venas y semillas a 2 pimientos y los cortamos en cubos medianos. Los apartamos. Rebanamos una cebolla en cubos del mismo tamaño de los cubos del pimiento. Vertemos un poco de vinagre balsámico a un recipiente. Vertemos un poco de agua. Agregamos 3/4 de cucharadita de sal, un poco de pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y movemos. Vertemos aceite de oliva y también movemos. Retiramos el agua o líquido a 350 gramos de tofu firme. Lo rebanamos en cubos o rectángulos. Los agregamos a una sartén caliente y con un poco de aceite. Les sazonamos con sal, pimienta en polvo, ajo en polvo y cebolla en polvo. Les damos vuelta al dorar de abajo y volvemos a sazonar con sal, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta en polvo y al dorar de ambos lados los apartamos en un plato. Insertamos un tomate cherry en una brocheta, un cubo de pimiento, un cubo de cebolla, un champiñón, un cubo de tofu y vamos girando para que no se rompan. Ponemos también pimiento rojo, cebolla, champiñón, pimiento, tofu, pimiento y al final un tomate cherry. Así hacemos con todas las brochetas. Las barnizamos con la preparación que hicimos y las agregamos al comal con un poco de aceite. Les vamos dando vuelta y al dorar de todos lados las vamos retirando. Así de sencillo es elaborar estas deliciosas brochetas veganas buenísimas para una parrillada.